Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea tenemos un invitado en esta ocasión que nos va a platicar en un rato más una historia que creo que puede ser de mucha bendición. Así que no te vayas, quédate. Pero antes de entrar de lleno a la historia, te recuerdo, necesitas suscribirte al canal. Te invito a que vayas en este momento y te suscribas. También búscanos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Así nos puedes encontrar igual, Juan, Él nos oye, y los episodios completos en audio. De hecho, estos salen un poquito antes que el episodio en YouTube. Están en Spotify y también en Apple Podcast. Juan, Él nos oye en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, no se olviden de seguirnos en las redes y suscríbanse al canal de YouTube. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero compartir o presentarles, mejor dicho, a quien nos acompaña en esta ocasión. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, yo te digo Roberto, pero eres Luis Roberto, ¿ah? Luis Roberto. Y sí. La mayoría te dice Luis, ¿no? No, la mayoría me dice Huicho okay. por el Luis. Pero okay. Roberto está perfecto, no tengo ningún problema. No sé por qué fue el primer nombre con el que me quedé, ¿no? Claro, no. Así que bueno. Roberto, para quien no te conoce de pronto, pues háblanos de ti, quién eres, qué haces, qué te gusta, etcétera. Muy bien, mi nombre es Roberto González, tengo 32 años, soy de Ensenada, California y soy fisioterapeuta. Me dedico a eso y ya desde hace un poquito más de 3 años me dedico también a la docencia en la universidad, en la licenciatura de fisioterapia. Y pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. No, pues gracias, al contrario, para nosotros, para mí, mejor dicho, es un gusto que hayas venido. Estabas dando clases, sí. Te tomaste un break, sí. Viniste y te vas a regresar a dar clases, ¿no? Sí, regresamos ahorita, en un par de horitas tengo otra clase. Perfecto, no, pues te agradezco Roberto que te hayas dado el tiempo, porque creo de verdad que lo que nos vas a compartir en esta ocasión pues puede ser de mucha bendición, ¿no? Así que, Roberto, para iniciar la conversación, normalmente aquí en el espacio lo hacemos con una pregunta y esa pregunta tiene que ver con cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que te diste cuenta que Dios te estaba escuchando. Ha sido muchos, ¿no? Indudablemente han sido muchos momentos, pero yo creo que una de las oraciones que más me ha podido llegar a marcar en mi vida fue en un momento muy particular, porque ha sido tal vez el peor momento o el momento más complicado de mi vida. Y la oración que yo le hice a Dios le pedí a Dios así tal cual: Señor, permite que mi mamá se muera, así tal cual. Y Dios me contestó permitiendo que mi mamá se muriera. Entonces esa fue la respuesta de parte de Dios. Ok, suena un poco raro, ¿no? Sí. Digo, nos vas a platicar un poco más acerca de esto, pero de entrada, pues sí. Suena sí, fuerte. La petición está extraña. Supongo que hay todo un contexto que vamos a escuchar a continuación. Pero entonces, cuéntanos un poquito acerca de tu infancia. Es decir, ¿conoces a Dios desde hace cuánto tiempo? Dijiste que tenías 32. ¿Desde cuándo lo conoces? En fin. Yo conozco a Dios desde prácticamente desde bebé. O sea, yo llegué a una iglesia cristiana por primera vez a los 3 años. Okay. Y crecí prácticamente desde los 3 años hasta la actualidad en la iglesia. He estado en diferentes iglesias, comencé en una iglesia, luego me fui mudando a otra, pero siempre he estado involucrado, siempre he estado ahí presente. Entonces mi familia también, mi papá, mi mamá en su momento, mi hermana también actualmente, todos estamos involucrados en la iglesia y hemos estado involucrados en la iglesia desde muy jovencitos, desde muy chiquitos. Eso quiere decir que desde que eres niño te hablaban acerca de Dios, te hablaban acerca de que Él existía, de que Él escuchaba, de que Él contestaba oraciones. Es decir, tú oras desde que tienes uso de razón. Sí, prácticamente sí. Cuando era bebé, pues oraban conmigo, ¿no? Claro. Oraba mi mamá, principalmente conmigo por las noches antes de dormir y por las mañanas, pero ya, pues sí, fui creciendo con la idea de que Dios escuchaba, de que Dios estaba ahí presente y que si necesitabas algo, si querías pedirle algo, si querías agradecer por algo que Dios te había dado, pues era la oportunidad a través de la oración. Ok, correcto. ¿Y en qué momento empiezas a orar por tu cuenta? Bueno, empiezas a orar pues, ya un poquito más grande, pero ¿en qué momento la oración para ti empieza a tener sentido? O sea, ¿en qué momento empiezas a darte cuenta que orar sirve, por decirlo de alguna manera? Yo creo que estaba como adolescente cuando comencé a pedir a Dios genuinamente de corazón por algo, ¿no? Okay. Yo recuerdo en preparatoria, eran estos exámenes de admisión, no sé si te habrán tocado los exámenes de admisión a sí, preparatoria. Sí. Bueno, hacia la prepa, sí, también a la prepa. Sí, es un examen.
Y yo recuerdo mucho que yo le pedía a Dios la oportunidad pues, de entrar a la preparatoria, ¿no? Porque era el siguiente paso. Y yo le dije a Dios, Señor, o sea, yo quiero hacer el examen, pasar el examen, pero resulta que el examen era en día sábado. Y para mí, pues yo iba el sábado a la iglesia. Entonces, Ok. para mí era o la iglesia, o ir a la iglesia, cumplir con esta parte de mis creencias, o hacer el examen el día sábado, ¿no? Entonces yo le oré a Dios, yo recuerdo mucho, yo tendría como unos 15 años y yo le pedí a Dios, Señor, por favor, haz algo para no sé, o sea, algo, ayúdame. Y yo recuerdo que no hizo nada, Dios no hizo nada, pero no fui a hacer el examen. O sea, mi mamá me dio autorización, me dijo, si quieres puedes ir a hacerlo, si no quieres, no pasa nada, ya luego vemos qué hacemos, o sea, ya vemos luego cómo se soluciona. Claro. Entonces, pues yo no fui a hacer el examen y quedé en la prepa aún sin hacer un examen. Resulta que el día viernes fue el examen de conocimiento, el que sí fui a hacer, y el día sábado era un examen psicométrico. Y yo nunca me enteré que el psicométrico no era obligatorio al 100%. Entonces, cuando yo fui a ver los resultados del examen, había salido también en el académico que no vieron la necesidad de hacer el psicométrico. Me dijo la psicóloga de la escuela, si quieres hacer el psicométrico lo puedes hacer, no, pero pues dado tu historial académico y también pues lo bien que te fue en el académico, pues no necesitamos realmente el psicométrico. Entonces, creo yo que fue la primera vez o una de las primeras veces en las que yo consciente le pedí algo a Dios y sentí que Dios me respondió así, tal cual a una de mis peticiones. Ok, sabes que es muy interesante lo que planteas. Me parece que hay gente que no termina de entender este tipo de ejemplos. Explico, ¿no? Tú mencionaste que no podías hacer el examen porque el sábado es cuando ibas a la iglesia, ¿no? Eh, y hay gente que a lo mejor va a decir, bueno, digo, incluso los mismos maestros, ¿no? De pronto pudieran pensar, bueno, pero ¿y qué tiene? Pues si es un examen, no va a ser nada malo, ¿no? De pronto hay gente que dice, porque lo he escuchado, ¿no? Hay gente que me ha platicado y dice, bueno, pídele permiso a tu pastor, ¿no? Y creo que la gente no termina de entender, tú creo que lo ilustraste bien, para ti era o Dios o la escuela, ¿no? No es que la escuela esté mal, pero para ti lo que tú habías aprendido, lo que te habían enseñado era que Dios tenía que ir en primer lugar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque también mencionas, en realidad donde quiero llegar en esta parte de la oración, es que creo que a veces no terminamos de comprender que, que no siempre la oración va a venir acompañada de un milagro, Claro. ¿no? Me gustó que dijiste así tal cual. Y pues no fue a hacer el examen, ¿verdad? Pues a lo mejor en tu oración tú, no sé si en la oración, pero a lo mejor tú en tu mente de adolescente pensabas, pues que se cancele, ¿no? Que se posponga, que llueva mucho, no Sí, sé, sí, sí, digo, sí. la mente, hay mil y un posibilidades de que pudieran ocurrir para que el examen no suceda, ¿no? Pero bueno, finalmente no pasó nada de lo que a lo mejor te pudiste haber imaginado y tuviste que aceptar la idea de, pues si yo dije que, por decirlo así, ¿no? Si yo dije que Dios o la escuela y no pasa nada, pues voy a escoger a Dios. Creo que esa es la parte donde a veces habemos muchos creyentes que no terminamos de dar el siguiente paso, ¿no? Platicaba con alguien la semana anterior y le decía, bueno, vamos a, igual, ¿no? En busca de un milagro, en busca de que algo ocurra. Yo decía, bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, no solo hoy, o sea, vamos a orar de manera recurrente durante estos días, pusimos un plazo de tiempo y yo le decía, para que Dios haga un milagro en el entorno que te rodea o acá. Claro. Porque a veces, bueno, yo lo veo como un milagro, ¿no? A lo mejor en ese momento eras adolescente y tu mamá te dio la certidumbre de decir, Roberto, si no quieres ir, a ver qué hacemos, ¿no? Entonces eso quieras o no, te da certidumbre. De paso, papás, ¿verdad? Si tú, o no papás, pero si tú eres responsable de alguien, pues darle la certidumbre al niño, ¿verdad? Al adolescente para que aprenda a confiar que Dios siempre sabe cómo hacerlo, ¿no? Tiene el mejor camino para nosotros. Pero luego esta parte de decir, en algún momento, y hacia allá vamos ahorita, o sea, ahorita nos vas a contar, ¿no? Cómo los mismos conceptos vuelven a ocurrir y tú dices, como le decía a esta persona, o Dios hace un milagro, el milagro que yo espero, o Dios hace un milagro en mi mente y me ayuda a aceptar que suceda lo que no necesariamente quiero, ¿no? Claro. Y eso es lo que eso es lo que ocurre cuando oramos,
no sé, o es lo que debería ocurrir cuando oramos, cuando realmente estamos entrando en contacto con Dios, ¿no? Pero bueno, entonces en este momento yo lo que percibo, ¿verdad? Es que algo te quedó claro. Al final Dios sí obró, ¿verdad? Porque no necesitaste el examen, Sí. pero por un momento tú dijiste, pues le voy a ser fiel a Dios y a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero obedecerte, quiero hacer lo que me han enseñado desde pequeño. Y vaya, pues si la consecuencia de hacerte caso es que yo no entre a la prepa o no sé, ¿no? No poder seguirme preparando. O a lo mejor no incluso, o sea, porque yo sabía que de alguna u otra manera mis papás tenían ciertas conexiones, pues. Entonces yo sé que de alguna manera Te iban iban a a ayudar. buscar la manera, porque ya lo había ocurrido en el pasado. Nada más, pues yo quería ahorrar, digamos, las molestias de tener que buscar o de tener Y que el pedir un estrés, ¿no? favor o También. lo que sea, que al final ni siquiera fue necesario, pues, porque Dios permitió que a través del examen de conocimiento fuera más que suficiente. Entonces yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo no quiero que mis papás tengan que pedir favores, yo no quiero tener que andar batallando y tener que andar estresado esperando a ver si. Yo prefiero entrar bien, o sea, tranquilo por mí, por mis méritos, por lo que yo logro, ¿no? Y te digo, y al final, pues, yo lo veo así, ¿no? Dios se quedó callado, no porque no fuera a hacer nada, sino porque simple y sencillamente, su plan era mejor, vaya. Entonces, yo no sentí que Dios me respondiera inmediatamente esa razón. O sea, yo no, como tú dices, ¿no? No llovió, no se canceló el examen, Sí. no, No se enfermó el no se maestro. enfermó el maestro, no pasó nada. O sea, yo ese día fui a la iglesia sabiendo que mis compañeros de secundaria habían ido a hacer el examen a la preparatoria. O sea, yo fui sabiendo esto completamente. Entonces, cuando llega el día porque ni siquiera los resultados ni siquiera se entregan inmediatamente. Tardan un par creo que tardaron una semana en darte los resultados. Entonces, yo estuve una semana sin saber si iba a quedar o no en la preparatoria, ¿no? Entonces, cuando ya veo, digo, Dios sí me respondió. O sea, Dios estuvo pendiente de mi oración, pero pues no me respondió a lo mejor de la manera en la que yo esperaba que me respondiera. Sí. Pero al final de cuentas estuvo ahí, estuvo presente. Sí, como te decía Roberto, creo que esta parte de ese momento en el que no sabes si va a haber un milagro, pero dices, igual le voy a ser fiel a Dios. O sea, pudo haber sido un día, una semana, un ratito, pero este momento, o sea, ese momento en el que, voy a decirlo así, sufres sin saber lo que va a ocurrir, sufres la incertidumbre de si va a pasar algo o no, o aún creyendo que no va a pasar eso que necesitas, pero decides igual ser fiel a Dios, creo que es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir. O sea, decides creer, ¿no? Al final de sí, cuentas. sí, y tenemos que aprenderlo a vivir porque la vida en general es así, ¿no? Y hemos platicado también en este espacio que no todas las oraciones tienen contestación. A ver, hay cosas que no se van a contestar, simple y sencillamente dijiste ahorita, no, Dios se quedó callado. Bueno, sí, a veces eso pasa, y cuando eso pasa, entonces hay que aprender a que, bueno, Dios no se va a quedar callado siempre, ¿no? O sea, tendrás una respuesta en su momento, o tal vez no lo sé, pero hay que aprender a convivir con la idea de que, pues de que a veces hay que pasar por esos momentos, ¿no? Y tarde o temprano a lo mejor en tu caso, bueno, igual quedaste. En caso de otros a lo mejor siguen esperando. Por eso lo digo sobre todo, ¿no? Es probable que alguien hoy esté orando por algo o esté esperando o cree que ya no pasó nada. Pues a lo mejor yo te propondría, no creas que no pasó nada, ¿no? Espérate, deja que Dios haga algo o deja que logres entender un poco más lo que Dios está haciendo o estuvo haciendo o ha estado haciendo, ¿no? Así que, pero bueno, esto pasó temprano en tu adolescencia y luego, ayúdame, yo sé que seguramente tendrás más cosas que contar, pero o platícanos acerca de este momento, cómo llegamos hasta esta oración de la que nos hablaste al principio. Ok, bueno, hace más o menos ¿qué serán? Unos 15 años, yo creo. Yo tendría como unos 17 años, 16 años, Okay. Poquito después de la Sí. oración pasada. 2 años. 2 años después, 3 años tal vez. mi mamá tuvo un diagnóstico de cáncer cervicouterino. Okay. Entonces, había un tumor y ese tumor estaba alojado en la vejiga, bueno, muy cerca de la vejiga. Entonces, cuando recién sucede todo esto,
Pues mi mamá, lo primero el shock de la noticia, porque Por supuesto. cuando le hicieron la biopsia para mandarle a hacer el estudio, ella no quiso que el día que le dieran los resultados la acompañara ningún familiar. Aparte de que pues la familia, pues mi papá estaba trabajando, mi hermana estaba en la escuela, yo también estaba en la escuela, entonces era complicado, ¿no? Pero vamos, pudimos haber faltado a la escuela perfectamente o pudo haber pedido a mi papá el día, pero mi mamá no quiso. Mi mamá siempre fue muy valiente en ese sentido. O cuando menos eso quería externar, transmitir. Entonces, no la acompañó ni ningún familiar, la acompañó una amiga de ella. Entonces va la amiga junto con mi mamá y cuando llegan con el doctor le dice, mamá, ¿sabes qué? Tienes un diagnóstico de cáncer, o sea, hay un tumor alojado en la vejiga, tienes un cáncer en la matriz. Entonces, aquí mi mamá nunca me platicó esto me lo platicó a su amiga, pero años después, muchos años después de que mi mamá falleciera, me platicó que cuando ella la acompañó, ella cae en shock, o sea, no mi mamá, su amiga, ¿no? Cae en shock y rompe en llanto, y mi mamá, súper tranquila, voltea a ver al doctor y le dice, entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y la amiga desconsolada, llorando, mi mamá la tenía que abrazar para contenerla, y poder, que el doctor le pudiera explicar, ¿no? Porque la amiga es la que estaba, era un mar de lágrimas. Entonces, cuando por fin ya se calma la amiga, el doctor le explica a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacerte algunos estudios, tenemos que hacerte estudios de imagen para ver exactamente en dónde se encuentra alojado el tumor y de esa manera saber, pues, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces le hacen estudios de imagen, resonancias, tomografías, todo esto, y descubren que el tumor, como ya te había dicho, está muy cerca de la vejiga. En la vejiga hay una zona donde hay mucha irrigación sanguínea, o sea, muchas arterias, muchas venas pasando por ahí, y es como una especie de red, ¿no? Y el tumor estaba justamente en esa zona. Entonces, y estaba de buen tamaño, no era un tumor pequeño, era un tumor grande. Entonces el doctor le dijo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? No te podemos operar porque está en una zona con mucha irrigación sanguínea. Si te operamos y para quitarte el tumor, corremos el riesgo de que al momento de cortar, ciertas células cancerígenas migren a través del torrente sanguíneo y se te infecten no solamente, en este caso no solamente la matriz, se te haga también, puede hacerse un cáncer de pulmón, un cáncer de riñones. O sea, iban a viajar todo el cuerpo. Exacto, se puede extender, ¿no? Haciendo metástasis. Entonces, pues no es la solución, no es la alternativa. A lo que el doctor le sugirió entonces a mi mamá que se sometiera a quimioterapia. Todo esto, perdón, Roberto, ocurrió en la misma consulta donde le dan la noticia. Los estudios de imagen van unas semanas después. O sea, le dan la noticia, le dicen que tiene que hacer estudios de imagen y la someten a estudios de imagen por parte del seguro. Eso tardó más o menos un par de semanas. Todo esto, perdón, esta semana, 2 semanas, ¿ustedes sabían ya que ella tenía cáncer? ¿Cómo fue el que ella les platicó la noticia? Sí. ¿Cómo te enteraste tú? Sí, claro. Mi mamá nunca nos ocultó su diagnóstico y eso es algo que le agradecía un par de años después. Ahorita vamos a platicar de eso, porque sí es muy fuerte cuando una persona vive su diagnóstico en secreto, ¿no? ¿Cómo me enteré? Yo recuerdo que cuando mi mamá llegó a casa ese día, yo estaba ahí en la casa y iba llegando de la escuela y yo nomás le pregunté cómo te fue y me dijo, ahorita platicamos. Yo no pensé que tuviera nada grave, o sea, yo dije, pues una infección de vías urinarias, algo, ¿no? O sea, porque había ido por eso, por una molestia como en los riñones. Entonces, pues una infección de vías urinarias, lo más seguro. O sea, esa fue mi idea, ¿no? Entonces yo llegué y me puso... Oye, y aparte tú andas en tu mundo, ¿no? O sea, a los 17 años, 16 años, andas en tu mundo, o sea. Claro. Y aparte, pues tenía novia en ese momento, andaba de novia, entonces... Yo en ese momento, pues mi idea era otra, ¿no? Entonces yo llego y me pongo en la compu de la casa, y me pongo pues ahí a estar... A chatear. En MySpace. En el Messenger. En el MySpace. Entonces, yo estaba ahí, en mi rollo en internet, en MySpace, creo. No me acuerdo, pero supongo. Sí, por las fechas, ¿no? O inicio de Facebook, no sé. Sí. Sí, es probable, ya Facebook también. Llega mi mamá y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Podemos hablar? Y yo, sí. Entonces, la computadora estaba, mi hermana y yo compartíamos cuarto, era un cuarto grande, entonces mi hermana dormía de un lado del cuarto, yo dormía del otro lado y la computadora estaba en medio, y mi mamá se sienta en el lado de mi cama y me dice, ven, y ya yo me siento a un lado de ella, y ella me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo cáncer. Entonces yo me quedo callado, porque pues, ¿qué le dices a una persona cuando te dice, oye, tienes
tengo diagnóstico de cáncer, pues... No, y aparte es tu mamá, o sea, usualmente es ella la que te dice algo a ti, no tú a ella, ¿no? Ajá, entonces yo me quedé callado y le pregunto, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Porque mi mente automáticamente se fue a mi mamá se va a morir. O sea, sí. Y yo tenía 17 años. O sea, en ese momento a lo mejor no pensaba en el sentido emocional, sino mi mamá es la que me mantiene, mi mamá es la que paga cosas, mi mamá es la que compra la comida, mi mamá es la que me hace todo. Sí, 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 O sea, dependes de ella, dependo ¿no? de mi mamá me paga la escuela. ¿Qué va a pasar aquí, no? Entonces, mi mamá me dice, pues voy a entrar a quimioterapia y quería hablar contigo para que me acompañes a quimioterapia. Porque mi hermana era, pues yo era niño, o sea, yo estaba chico, yo tenía 17 años, no era un niño, pero pues estaba joven. Sí. Pues mi hermana es menor, 2 años menor que yo, entonces mi hermana todavía apenas estaba entrando en prepa. Entonces mi hermana, pues, si yo era inmaduro, mi hermana pues todavía estaba más inmadura que yo, ¿no? Sí. Entonces me dice mi mamá, pues que me gustaría que me acompañaas a... Un saludo para Melissa, que le acabas de decir inmadura. No es cierto. Hace 15 años. Hace 15 años, hace 15 años. Yo le dije a mi mamá, pues sí, yo te acompaño, o sea, nada más pues la escuela. Y me dijo, no te preocupes, o sea, eso vemos cómo lo solucionamos. Y yo, bueno, va. Entonces yo acompaño a mi mamá a quimioterapias. Mi mamá estuvo yendo a quimios, ¿qué te gusta? ¿3 meses? ¿4 meses? Ok. Cada semana, los viernes. Los viernes íbamos a quimioterapia. Fíjate que mucha gente recordaría eso como momentos tristes, ¿no? Como momentos amargos. Claro. Yo recuerdo 2 cosas nada más. O sea, los tengo muy presentes. Recuerdo de todo, ¿no? Pero tengo 2 cosas muy presentes. Ajá. Número 1, bueno, voy a decir la cosa chusca. Número 1, Sí. el Subway de ese día. Porque Ok. a un lado del seguro donde, quien es de Ensenada sabrá, a un lado del seguro donde mi mamá, que es la Clínica 8, está muy cerca un Subway. Te tocaba Subway. Ajá, me tocaba Subway el viernes y ya me lo sabía. Era Subway de atún. Okay. Entonces, de eso siempre me acuerdo. El Subway del día del viernes de hace 15 años era Subway de atún. Y de la otra cosa que me acuerdo fue varias ocasiones. Yo me acuerdo haber entrado a la sala de quimio y uno esperaría encontrar, pues caras tristes, cansados, agobiados. No sé, ¿no? Yo me esperaba encontrar a gente moribunda, o sea, vaya. Ajá. Pero entré y la gente estaba viendo hoy, estaba cotorreando entre ellos, estaban platicando, estaban echando relajo, que entre ellos estaban echando carrilla, que se estaban echando cura con la enfermera. O sea, para mí fue muy choqueante la idea de entrar a una sala de quimioterapia donde todo el mundo estaba con su cotorreo, muy contrario a lo que yo imaginaba que iba a ser, porque yo imaginé, vamos a entrar y la gente va a estar triste, va a estar moribunda, va a estar decaída, va a estar deprimida, y no, fue muy contrario a lo que yo pensaba. Sí, todo el mundo estaba conectado con su quimio, con el catéter y todo, con el medicamento, pero era un ambiente muy diferente, muy de salón, ¿sabes? O sea, como si yo estuviera entrando a mi salón en la prepa, pero con señores grandes y, y todos enfermos, ¿no? Pero a mí me choqueó mucho eso, y recuerdo que le pregunté a mamá, le dije, oye, ¿por qué todo el mundo está feliz si tienen cáncer? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Y mi mamá me dijo, pues es que ¿qué otra cosa nos queda? O sea, ya estamos enfermos, pues ¿qué otra cosa nos queda que cuando menos estar alegres, estar felices? Positivos, ¿no? Positivos. Cuando tu mamá entraba en la sala, ¿entraba en el mismo mood? Sí, curiosamente sí. Lo complicado de la quimio no era en el momento de la aplicación de la quimio, son los días después, y son más que nada esos primeros días, ¿no? Esos son días muy complicados. Pero sí, el ambiente de la quimio era muy interesante entrar ahí. Obviamente tenía su parte triste. Su parte triste es que poco a poco la gente dejaba de ir. O sea, eran 15 y a la siguiente semana a lo mejor llevaban 13. Y nadie cuestionaba por qué no habían regresado los demás, porque todo el mundo sabía que la gente pues, había fallecido y que por eso estaban dejando de ir. Eso no los desanimaba para dejar de ir, al contrario. O sea, ellos seguían yendo porque era parte de su tratamiento. Sí. Pero esa digamos que era la parte triste. Obviamente cuando se daban cuenta o cuando platicaban acerca de, oye, fíjate que fulanito ya no regresó, se respiraba un ambiente más que de tristeza, de melancolía. Pero, te digo, en general, es muy diferente. No sé si te has tenido la oportunidad de entrar alguna vez a una sala de quimio. No. Es muy diferente el ambiente en una sala de quimio de lo que uno pensaría que te puedes encontrar. Ya. Entonces, por esa parte sí, me acuerdo que esa fue la manera en la que yo me enteré y lo que mi mamá me pidió en ese momento, ¿no? Que fue acompañarla. Yo la acompañé con mucho gusto, la verdad. Ok. Y entonces, a partir de que empiezan las quimios,
Bueno, dijiste que fueron 3 meses de quimios. Fueron 3 o 4 meses, no lo recuerdo exactamente, pero eran, eso sí, eran todos los viernes. Y creo que el último, no te mentiría si el último mes y medio o algo por el estilo, eran cada 15 días. No recuerdo exactamente cada tanto. Y te digo, lo pesado de las quimios o lo fuerte de las quimios era viernes, era el sábado, el domingo, el lunes y el martes, que eran 4 días. Porque es cuando la gente sufre los estragos de quimio. Para quien no sepa, que nunca haya pasado, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar con una persona en tratamiento de quimioterapia, los estragos son principalmente mareos, vómito evidentemente, muchísimo dolor, pero un dolor exageradísimo, y cambios de humor, pero así drásticos. Llegaba un punto en el que mi mamá dormía en un cuarto donde ella no podía dormir en su cama, dormía en un sillón reposet de estos reclinables, y que se extienden hasta los pies. En eso dormía. Entonces, yo recuerdo que mi mamá sufría mucho. Los ruidos, la luz, o sea, le tuvimos que poner una sábana negra a la cortina del cuarto porque la luz le molestaba. Ya sabíamos que cuando entrábamos a la casa y estaban las luces apagadas era porque mi mamá estaba dormida y no podíamos hacer ningún ruido porque todos los ruidos eran demasiado exagerados para ella. Entonces, fueron momentos complicados esa parte de la quimioterapia y ni siquiera fue lo peor, por así decirlo. Después de la quimioterapia viene no lo peor, pero sí lo más pesado en cuanto a lo que implicaba, que es la radioterapia. Son 2 tratamientos. Ahora, no sé si mencioné para qué era la quimioterapia, cuál era el objetivo. No recuerdo bien. Bueno, creo que no lo mencionaste. Si no lo mencioné, lo recuerdo. Si ya lo mencioné, lo recuerdo. El objetivo era encapsular el tumor. Hacer que el tumor estuviera más chiquito y encapsularlo para de esa manera, a través de encapsular el tumor, poderlo después operar. Entonces, ese era el objetivo de la quimio y después de la radioterapia. ¿Por qué estuvo pesada la radio? Porque es en Tijuana, o era en Tijuana en ese momento. Y era diario. De lunes a viernes. Entonces, había que llevar a mi mamá de lunes a viernes a Tijuana. Para quien no conozca Baja California, estamos en Ensenada. Estamos al sur de Tijuana, más o menos a 1 hora y media. Sí, más o menos. Dependiendo del tráfico, se puede extender esto para quien sea de conozca Tijuana. La clínica a la que mi mamá iba estaba en una zona muy concurrida, en una calle que se conoce como la 5 y 10, que es una zona de alto tráfico en la ciudad de Tijuana. Entonces, nosotros teníamos que estar en el hospital más o menos a las 10 de la mañana, 11. Entonces, teníamos que estar saliendo de Ensenada con tiempo entre 8 y 7 y media de la mañana, diario, de lunes a viernes. Entonces, aquí pasó algo muy bonito, Jonathan, y es que la iglesia a la que yo asistía se organizó y dijeron, pues no los pueden estar llevando ustedes diario porque mi papá tiene que trabajar, ustedes tienen que estudiar y todo. Entonces la iglesia se organizó para estar llevando a mi mamá. Hicieron un rol o un calendario donde los miembros de la iglesia se organizaron y dijeron, yo la llevo tal día y tal día. Y otros se pusieron, no, yo la llevo este día. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un punto en el que pasaban semanas, porque eso sí fueron casi 6 meses de radioterapia. Pasaron semanas en las que nosotros no llevábamos a mi mamá ni un solo día a la Tijuana. Los mismos miembros de la iglesia los llevaban. Entonces, eso fue algo que a mí me marcó mucho en el sentido de lo que es lo que representa la comunidad dentro de la iglesia. Totalmente. Mira, y déjame decir algo porque esta es justo la razón por la que cuando los que somos de una iglesia de pronto nos decimos hermanos, ¿no? Pierde sentido la expresión hermano o hermana. La gente lo ve raro, ¿no? Los que no son creyentes lo ven raro que te refieras o que nos refiramos entre nosotros mismos como hermanos. Pero bueno, aquí está un ejemplo perfecto, ¿no? De por qué, de cuál es la intención detrás de que nos dijéramos hermanos. En teoría somos una familia en Cristo Jesús, ¿no? Y aquí es donde se ve demostrado. Claro. Claro, y con hechos, ¿no? No nada más solamente de palabra. Y pues ya pasa el tiempo de la radioterapia con mi mamá. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre, no sé si sepas, digo, a lo mejor te agarro en curva, pero me quedo ahorita con la duda, la diferencia entre la quimio y la radioterapia? La quimio es solamente aplicación de medicamento. Es un medicamento que tiene como objetivo eliminar las células cancerígenas, pero en su proceso también arrasa con células sanas. Y la radioterapia, eso sí no estoy tan informado, pero a lo que yo recuerdo también le daban un medicamento, el otro es inyectado, este era un medicamento tomado a mi mamá,
y la metían como a este tubo, que donde de pronto ves que le hacen estudios a las personas. Ya. Bueno, los metían ahí y arrojaban radiación, o sea, arrojaban como, sí, como rayos, no sé, ultravioleta, vamos a decir algo así. No sé. Radiación, ¿no? No sé. Y entonces, el objetivo es que con el medicamento tomado y la radiación hiciera algún efecto y de esa manera pudieran morir las células cancerígenas. Entonces, lo curioso es que la radioterapia y la quimioterapia por lo regular se toma o se comienza a aplicar después de la cirugía, pero para este punto mi mamá no la habían operado. Entonces, por eso el objetivo de la radio y de la quimio fue encapsular el tumor para poderla operar, porque el tumor estaba muy grande que no lo podían operar por el tamaño. Entonces dices que estuvo yendo a Tijuana, ¿cuánto tiempo? Casi 6 meses. 6 meses, sí, todos los días. Todos los días, lunes a viernes. O sea, la veían poco también, entonces. Ya sí, por las tardes. Por las tardes y pues ella quería descansar lo más. La veíamos poco y la sufríamos mucho. Esa es la realidad. Porque era, así como los estragos de la quimio, pues también estragos de la radioterapia. Entonces, en ese sentido, quien de la audiencia tenga en algún momento haya tenido la oportunidad de tener un enfermo en casa, sabrá a lo que me refiero a eso de que digo de que la sufríamos mucho. O sea, yo no lo entendí hasta que lo viví, el hecho de que cuando una persona de la familia se enferma toda la familia. Eso es muy real, muy real. Y 6 meses entonces estuvieron luchando con la enfermedad. ¿Qué digo? Más o menos me imagino, ¿no? Que ahora, creo ya con todo este contexto, yo creo que los que están viendo y escuchando también, ya más o menos nos imaginamos el porqué de tu oración, ¿no? Pero cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Qué fue? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, necesito decirle a Dios, hacer esta oración, ¿no? Cabe aclarar que esta oración llegó años después. O sea, no fue algo que ocurriera en ese momento. No ocurrió a los 17 años. Ocurrió años después. Sometieron a mi mamá a la cirugía al final de cuentas. Sí tuvo éxito. Sí, la quimio y la radiación. Y tomaron la decisión los médicos de someterla a la cirugía. Desafortunadamente no se pudo hacer la extracción del tumor. Estaba más grande de lo que ellos anticipaban el tumor. Entonces decidieron no extirparlo. Nada más la abrieron, se dieron cuenta de que no se podía y la volvieron a cerrar. En este proceso, y aquí entra un poquito el por qué decidí estudiar fisioterapia al final de cuentas, en este proceso de la cirugía le dañaron un nervio de la pierna a mi mamá, uno de los nervios importantes, el nervio femoral, que le da movilidad a la pierna para llevar el tobillo hacia arriba, para hacer el paso. Entonces, yo recuerdo que lo operaron en Tijuana y yo me quedé con ella cuidándola. Estuve, no recuerdo si 2 días en el hospital con ella, en plan así cuidándola. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, es que se me hormiguea la pierna, o sea, no la siento. Puedes hacer algo. Y pues yo le daba masajes, movilizaba la pierna y todo. Yo en ese momento no sabía qué era lo que estaba haciendo. Ya años después me entero de lo que siempre estuve haciendo fue fisioterapia, nada más que yo no lo sabía en ese momento. Después de la cirugía de mi mamá, viene la parte burocrática del todo este proceso. En vista de que no se pudo tener éxito de la cirugía y que le dejaron un daño en una pierna, pues mi mamá entra como pensionada del seguro, sí, no, pensionada creo que se le dice, y comienza ella a recibir ese dinero por parte del seguro, por parte del IMSS, y comienza a recibir ese sueldito. Entonces me tocaba a mí acompañarla y era hacer trámites. Quien ha hecho trámites en gobierno y más en seguro sabrá lo horrible que es esto. No sé qué era peor, si el martirio por la quimio o el trámite de gobierno. Y quien sea aquí de Ensenada sabrá que la clínica donde se hace el trámite, que es en la clínica 8 del Seguro Social, pues es de 3 pisos. Entonces hay que estar subiendo de departamento en departamento entre los 3 pisos, yendo por un papel que pudiste haber obtenido cuando bajaste la primera vez al sótano, pero que no te dijeron y que tuviste que bajar 3 veces más. Entonces, esa parte burocrática también fue muy tediosa, aunque en otro sentido, ¿no? En otro contexto. De ahí, en cuanto a tratamientos, mi mamá toma tratamientos naturales. Se somete a terapia con imanes, se somete a tratamiento por medio de test, a tomar algunos test naturales. Y vaya, el hecho de estar en un ambiente más normalizado, ya sin tanto fármaco en su cuerpo, ayuda a que ella se sienta mejor o más tranquila en general.
O sea, ya no tenía tanto el estrago del medicamento, las secuelas por la quimio, por la radio. Y a partir de ahí mi mamá se comienza a ir para arriba, tanto en lo anímico como en lo físico. O sea, mi mamá nunca fue una persona sumamente delgada, pero en ese proceso pues adelgazó bastante y empezó a recuperar otra vez musculatura, comenzó a recuperar otra vez, vaya, la complexión normal de su cuerpo. Mi mamá nunca perdió el cabello, se lo cortó muy cortito, pero nunca lo perdió. Entonces, por esa parte, pues nunca tuvo que hacer ningún cambio. Claro. Y vaya, a partir de ahí, pareciera que el cáncer estaba bien, cediendo, estaba ¿no? controlado. O sea, de hecho, en sus revisiones médicas le decían, pues es que tu cáncer no está avanzando, pues, quédate en eso, ¿no? O sea, quédate con lo que estés haciendo, está funcionando porque el cáncer no está avanzando, está como detenido. Y ahí pasaron años, pasaron 3 años, más o menos, 3 años. En los que estaba relativamente bien la situación. En lo que relativamente todo estaba tranquilo. Entonces, yo en esos 3 años termino la preparatoria y tomo una decisión. Y es la decisión de irme a estudiar en Montemorelos, Nuevo León, en una universidad cristiana que está ahí, a irme a estudiar la licenciatura en teología para ser pastor. Muy bien. Entonces, ¿por qué tomo esta decisión? Un poco porque sentía yo que era la vocación en ese momento que yo creía para mi vida, y otro poco porque siempre había estado influenciado por mi entorno de la iglesia. O sea, yo tengo la oportunidad de pasar enfrente de la iglesia y compartir temas o reflexiones desde muy chiquito, desde los 8 años. Gracias a mi mamá y a su facilidad o facilidad, mejor dicho, por la oratoria, siempre se encargó de que tanto mi hermana como yo tratáramos de ser muy buenos oradores. Trató de que fuéramos más que solamente oradores, ¿no? Claro. Y en este caso, yo creo que tú que conoces a mi hermana y que me conoces a mí, sabrás pues que cada quien heredó como la parte, ¿no? Mi hermana la parte de la organización, la parte de la logística, la parte de organizar y armar todo, delegar, eso se lo heredó a mi mamá y se lo aprendió a mi mamá. Y yo aprendí más la parte oratoria, la parte de exponer, de presentar ideas delante de eso. Eso viene por parte de mi mamá. Entonces, como yo siempre fui, no fue bueno, ¿no? Pero como aprendí a ser bueno gracias a mi mamá y la gente ve a un niño de 8 años que tiene facilidad de oratoria o facilidad para hablar, pues te comienzan a decir, ¿no? Entonces yo crezco con esta idea de, no, es que tú tienes que estudiar teología, deberías de estudiar teología, deberías de ser pastor, deberías de dedicarte a eso. Y cuando eres un niño, pues sí, o sea, pues sí. O sea, yo no crecí como el típico niño de, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser astronauta. No, yo quiero ser pastor. Y era muy raro o muy random porque yo nunca estudié en una escuela cristiana. O sea, yo siempre estuve en escuelas públicas sin enfoque cristiano. Siempre estuve en escuelas normales, ¿no? Públicas. Sí. Vaya. Entonces, cuando de pronto en la escuela preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Era como, no, pues yo quiero ser pastor. Y la gente, quiero estudiar teología. Y la gente se me quedaba viendo muy raro. Entonces se volvió tedioso tener que estar explicando cada cierto tiempo. El punto es que yo a los 20 años, más o menos, decido irme a estudiar teología. Entonces, decido irme, antes de decidirme irme a Montemorelos, primero decido irme a estudiar a otra, que está más cerquita de aquí del estado, está aquí en Sonora, en el municipio de Navojoa. Allá hay otra universidad cristiana y yo digo, me voy para allá. Entonces, hablé con que en ese momento era el vicerrector de la escuela, un viejo amigo de la familia, y le dijimos, oye, ¿sabes qué? Roberto se quiere ir a estudiar para allá, le dijo mi mamá, ¿hay alguna manera? Sí, aquí lo apoyamos, ¿no? Entonces, pasó todo esto y me ponen en contacto con un muchacho de la universidad que venía a trabajar aquí al estado, a Tijuana, a través de un método de autofinanciamiento de parte de la escuela que se llama colportaje. Este método de autofinanciamiento es, digamos, como venta de libros y de revistas de salud, temas de superación, relaciones familiares, y tú lo que haces es como el canvassing, el canvasseo, que es vas puerta por puerta o negocio por negocio y vas ofreciendo los libros, y quien guste comprar, pues te apoya económicamente. La universidad te apoya a través de una editorial, ofreciéndote una beca, ¿no? Por cada peso que vendas, la editorial te ofrece otro peso de ganancia adicional. Entonces te generas una beca después de un cierto
límite de venta. Así es como que funciona. Entonces, pues yo dije, pues ya sé, o sea, soy bueno hablando, ni modo que no pueda vender revistas, ¿no? Sí. Spoiler, no soy bueno. Resultó que no es lo mismo exponer que vender. Claro. Entonces, pues me voy me voy de mi casa, me voy a Tijuana a vender. Pero al final se cumplió la meta para poderme ir a estudiar a la universidad a la que me iba originalmente. Pero un par de semanas antes de que se llegara la fecha para irme, mi hermana toma la decisión de irse a estudiar más lejos, nutrición, porque mi hermana es nutrióloga, decide irse a estudiar a la Universidad de Montemorelos, en el estado de Montemorelos, en el estado de Nuevo León, perdón, sí. En el municipio de Montemorelos. Hasta sonreí, ¿no? El estado de Nuevo León. Ahí a, ¿qué será? 2 horas de Monterrey, más o menos. 1 hora y media. Una hora y media, más o menos. Entonces mi hermana decide irse para allá y mi mamá, pensando en mi hija, la más pequeña, mi hija única, se va a ir sola a estudiar a otro estado, en otra ciudad. ¿Cómo? Entonces me dice, hijo, por favor, yo sé que ya sé que ya está todo armado acá, pero vete, por favor, con tu hermana. Y le digo, ¿estás segura? Y me dijo, sí, por favor, vete y cuida a tu hermana, te lo pido. Bueno, era muy diferente el costo de la universidad a la que yo iba a la universidad a la que se fue mi hermana y a la que me terminé yendo yo también. Es muy diferente el precio, o sea, muy distinto. Y decidí, al final de cuentas, irme para allá. No me alcanzaba para entrar a estudiar, pero me alcanzaba para poder comenzar un programa de emprendimiento, que es básicamente lo mismo que hice en Tijuana, esto del colportaje, el canvaseo, pero en lugar de que dure un verano o solamente los periodos vacacionales, en este caso dura todo un año. Entonces yo fui, hice el trámite para inscribirme a ese programa, me inscribí y sin ningún problema entré y comencé pues a trabajar. De ahí estuvimos, eso fue agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre estuvimos trabajando. Y en diciembre me hablan por teléfono, que en ese momento era el director de ese departamento de colportaje. Y me marca por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué, Roberto? Necesito que hagas tus cosas porque me están marcando de tu casa para decirme que tu mamá está muy grave, que tu mamá está a punto de morirse. Entonces, regrésate, ve a Ensenada, despídete de ella y ve a convivir con ella los últimos días porque es cuestión de días para que tu mamá fallezca. A ver, perdón, pero digo, me surgió una duda. ¿Tú no estabas en contacto con tu familia todo ese tiempo? Sí. Pero nadie te dijo nada. Pero nadie me dijo. A nosotros nadie nos decía. Mi mamá nunca nos quiso decir que se estaba deteriorando su salud, ni a mí ni a mi hermana. O sea, mi papá le marca a la universidad. De la universidad lo contactan con el director de colportaje y el director de colportaje le dice nos dicen a través del director de colportaje que nos regresemos. O sea, el director de colportaje en ese momento era también amigo de la familia, no era alguien ajeno. No era alguien así raro, era alguien que en ese momento era amigo de la familia. A través de él nos contactan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mejor regrésense. Viaje largo, ¿no? Sobre todo por lo mental, pensando, ¿no? Lo mental principalmente. Y más porque nuestro viaje comienza un día antes de lo que salía nuestro vuelo. Porque nosotros pues no sabíamos como tal movernos bien en Monterrey, ¿no? O sea, dentro de la ciudad sí, pero ya desplazarnos al aeropuerto, desplazarnos a algún otro lugar, pues nos era complicado. Entonces nos quedamos con una miembro de una iglesia que vivía cerca del aeropuerto, pero el esposo de esta señora, que era miembro de iglesia, pues no tenía como que los mejores hábitos en cuanto a consumo en cuanto a fumar, tomar, ese tipo de cosas, ¿no? Yo no tomo, o sea, realmente nunca he tenido esa idea de tomar, siempre he sido ajeno a eso. En algún momento he llegado a tomar un traguito de algo, o sea, un traguito, pero no me gusta, ni siquiera me gusta el sabor, o sea, no. Y pues este señor de esta casa sí era muy, muy borracho, ¿no? Entonces él insistía mucho y yo, no. Entonces fue largo en el sentido no solamente de lo mental, sino también la convivencia con estas personas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas,
pues viajamos, regresamos al aeropuerto, tomamos el avión y regresamos a Baja California, llegamos a Tijuana muy temprano, muy de madrugada, y ya nos trasladamos hasta Ensenada. Y cuando llegamos a Ensenada, pues sí nos encontramos con el pronóstico que nos habían dicho. O sea, nos encontramos con mi mamá. Cuando nosotros nos fuimos en verano, porque nosotros nos fuimos en agosto a Montemorelos, mi mamá estaba bien. Mi mamá nos llevó al aeropuerto. Mi mamá nos acompañó, mi mamá podía caminar, mi mamá tenía una buena cantidad de masa muscular, o sea, no estaba gordísima, pero vaya, estaba bien, o sea, claro, estaba bien. Y cuando regresamos nos encontramos a una persona completamente diferente, una persona que está en cama, que no puede caminar ya, o que ocupa andadera para poder caminar, una persona que pues ya no podía realizar prácticamente sus actividades, ya no estaba trabajando, ya no asistía a la iglesia por la misma situación en la que estaba de salud. Toda la parte funcional que era mi mamá, lo funcional que era, lo perdió en 4 meses. O sea, fue una cosa muy abrupta para nosotros, sí, el cambio. Y nosotros, digo, ya me preguntaste hace ratito, ¿no? Si hablábamos con ella. Nosotros hablábamos con mi mamá a diario. Mi hermana más que yo. Mi hermana sí hablaba muchísimo más con mi mamá, hablaba mucho. Yo sí le hablaba y sí hablábamos y sí nos marcábamos por teléfono, pero era un poquito más separado en tiempos, pero mi hermana sí era prácticamente hablarse todo el tiempo con ella. Y llegar y encontrarme ese panorama fue muy choqueante, porque no tenía nada que ver con la persona que yo había dejado 4 meses atrás. Cuando pues ya me comienzan a explicar el panorama, ya en este punto mi abuela, la mamá de mi mamá, ya vivía con nosotros ahí en la casa, porque mi mamá estaba tan deteriorada de salud que ocupaba cuidado 24 horas. Entonces, a partir de ahí, mi abuela y yo nos comenzamos a repartir los cuidados. Mi abuela desde las 11, 10 de la mañana hasta las 11, 10 de la noche, y yo desde las 10, 11 de la noche hasta las 10, 11 de la mañana. Es decir, yo atendía a mi mamá toda la noche, la tenía que estar ahí a un lado de ella, pendiente por si quería levantarse, por si tenía dolor, por si estaba incómoda, por lo que fuera, para poderle solucionar. Y mi abuela tenía que estar todo el día pegada también a mi mamá. Entonces, la parte funcional, la parte de la persona que era antes, pues ya no estaba. Cuando llegaron, me imagino, tratando de ponerme en su lugar, que una de las primeras preguntas que yo hubiera hecho, no sé si ustedes la hicieron, fue, ¿qué está pasando? O sea, me refiero a médicamente, ¿no? Uh-huh. ¿Preguntaron ustedes qué diagnóstico había o qué estaba ocurriendo? ¿O simplemente ya más bien se enfocaron en atender la situación que estaba ocurriendo? Yo le pregunté a mi papá, le preguntamos a mi papá, nunca le preguntamos al doctor, nosotros directamente nunca. Le preguntamos a mi papá dijo, pues es el cáncer. O sea, pero ya estaba ella, como que dice, le habían dado un diagnóstico de terminal. Todavía no. Ok. Eso, nosotros llegamos en diciembre y ese diagnóstico llega un par de meses después. Ahorita platicamos de ese diagnóstico. Yo comencé a atender a mi mamá por las noches, mi abuela durante los días, y yo creo que diciembre, enero, febrero, que fueron los meses que en los que pude convivir con mi mamá antes de que falleciera, han sido los peores meses de mi vida. Desde lo mental, lo físico, lo emocional. Quien ha convivido con una persona enferma sabe lo difícil que es convivir con ese tipo de personas. Y no es nada en particular. Pero imagínate, yo no sé cómo seas tú cuando estás enfermo de gripa, ¿no? Pero por lo regular los hombres tendemos a ser muy exagerados cuando nos enfermamos, sí, por ejemplo, de gripa, ¿no? Es que ya me voy a morir, nadie me entiende, ¿no? Entonces, si una persona que tiene una enfermedad sencilla relativamente, como una gripa, una infección, está de que ni siquiera se soporta o que las personas alrededor no lo soportan, ¿no? Imagínate más una persona que no solamente está pasando por cambios físicos, sino también por cambios mentales y emocionales, porque al final de cuentas, sí, yo no lo entendí en ese momento, yo lo entendí muchos años después. Mi mamá tenía miedo de morirse en ese momento. Totalmente. Entonces, yo no lo entendí. Yo sé que para algunas personas puede ser muy obvio, ¿no? Pero yo, que en ese momento yo me peleaba con mi mamá y le decía, es que tú no ayudas nada. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no te ayudas? Tantito ayúdate para levantarte, tantito ayuda para que te demos de comer, para llevarte al baño, o sea, todo lo estamos haciendo todo por ti. Pero yo en ese momento yo no entendía que mi mamá estaba
viviendo su propio duelo, o sea, viviendo su duelo y aceptando el hecho de que se iba a morir. Yo no lo entendía, yo lo miraba, yo estaba frustradísimo, yo estaba muy enojado, muy molesto, porque estaba cansado. Eso es lo que iba a decir. O sea, y también aislar esta actitud que acabas de mencionar de ti mismo, de lo que estabas pasando, pues tampoco es justo, ¿no? O sea, pues estabas cansado, no dormías bien, estabas estresado y también estabas viviendo un duelo, a lo mejor no consciente, pero estabas viendo a tu mamá que se estaba muriendo prácticamente, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada. En realidad, por todos lados, bien dijiste hace rato, se enferma uno, se enferma toda la familia, ¿no? Entonces, en febrero, Jonathan, eso pasó diciembre, pasó enero, en febrero, no recuerdo la fecha exacta, pero mediados de febrero, no, miento, inicios de febrero, vamos a Tijuana otra vez a hacerle un estudio a mi mamá otra vez a la clínica y le hacen un estudio y el estudio se lo entregan a mi papá en un CD, el resultado. Pero es un CD que solamente no lo abre cualquier computadora, nada más lo abren los que tengan el programa interno del IMSS, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a casa, pues nosotros quisimos abrir el programa en la computadora y no se abrió, ¿no? Pues obviamente. Y quisimos abrir el CD, perdón. Y llegamos a cuando mi papá va con el doctor para que le den el diagnóstico. Mi papá nunca nos dijo nada, pero el doctor le dijo a mi mamá, le dijo a mi papá de mi mamá, su esposa tiene los pulmones al punto del colapso. Es decir, por la quimio y por la radio, los pulmones se habían comenzado a llenar de fluido, a llenarse de flema y de agua. Entonces, cuando los pulmones, ahorita lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento no tenía idea de qué estaba refiriéndose. Cuando los pulmones comienzan a llenarse de agua y de flema, de fluidos, lo que ocurre es que los pulmones van perdiendo la capacidad de oxigenar el cuerpo, de hacer este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Que la sangre se va volviendo sangre menos oxigenada y comienzan a morir no solamente los pulmones, sino todas las células, porque al final de cuentas lo que alimenta a las células es el oxígeno que llega a través de la sangre, que llega a su vez a través de los pulmones. Entonces, si los pulmones fallan, falla todo el organismo. Claro. Entonces, a mi papá le dijeron ese día, tu esposa máximo le queda 1 mes de vida. Así. Mi papá nunca nos compartió ese diagnóstico. Jamás nos dijo. Nunca se acercó, nunca nos mencionó nada de eso. Pasan las semanas y un 27 de febrero, 11 de la mañana, mi mamá me dice, quiero ir al baño. Y yo le digo, sí, te levanto. La levanto, ya era una persona que ya no podía levantarse. Al inicio, cuando recién regresamos, sí podía levantarse, ahorita ya no, a ese punto ya no. Yo la levanto de la cama, le habían comprado una cama de hospital para poderla estar levantando. La cargo en los brazos y me dice, no puedo respirar, vuélveme a acostar. Cuando la levanto, la sábana que solíamos poner abajo, que era una sábana de hospital, de esas que son desechables, pues se descendió. Y le dije a mi abuela, tiéndala para volverla a acostar. Mi abuela la estaba atendiendo y yo tenía a mi mamá cargando. Mi mamá me decía, es que acuéstame porque ya no puedo respirar, me estoy ahogando. Espérame, deja que la terminen de atender la cama. Y la acuesto y mi mamá comienza a hiperventilarse. Y de pronto deja de haber ruido. O sea, dejé de escuchar y me asusté. Y le dije, ¿estás bien? Y nomás me mueve la cabeza, no. Entonces salgo corriendo el trabajo de mi papá en ese momento estaba a espaldas de mi casa. Entonces salgo corriendo al trabajo de mi papá y le digo, oye, mi mamá se está ahogando, háblale a la Cruz Roja. Y le habla a la Cruz Roja, regreso a la casa y le digo a mi hermana y le digo a mi abuela, preparen una maleta porque mi mamá se tiene que ir al hospital de urgencia porque no puede respirar. Se ponen ellas a hacer la maleta, mi papá se pone a hablar a la Cruz Roja y yo regreso al cuarto con mi mamá, le tomo la mano y le digo, ya viene la Cruz Roja, ya viene. Y mi mamá nomás me voltea a ver y veo cómo poco a poco sus ojos van perdiendo brillo. Y dije, no, mi mamá se va a morir. Mi mamá se va a morir ahorita. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20 años, a 3 días de cumplir 21. Entonces, yo miro a mi mamá, la miro así al borde del colapso y le digo, tranquila, hiciste tu trabajo, mi hermana y yo estamos bien, ya estamos grandes, estamos en la iglesia, te prometo que vamos a seguir en la iglesia, te prometo que vamos a seguir guardando lo que tú
nos permitiste, nos enseñaste, no te preocupes. Y recuerda lo que dijimos al principio cuando recién te enfermaste de cáncer, tenemos una cita en el cielo. Mi mamá ya no podía hablar y nada más me volteé a ver y con la cabeza me asintió. Y volteé al techo y nada más miré como poco a poco fue perdiendo la conciencia hasta que se desmayó. Después de eso, lo único que me daba indicio de que mi mamá seguía con vida era una pequeña arteria que palpitaba aquí en su cuello. Estaba tan flaquita que se le miraba palpitar. Y de pronto la arteria dejó de palpitar. Y cuando pasó 2 minutos sin palpitar la arteria, dije no, mi mamá falleció. Se le cerré los ojos, le cerré la boca, le cubrí la cara con una sábana, salí, llegué con mi hermana y mi abuela, le dije, mi mamá ya se murió. No se preocupen, mi mamá ya se murió. Llegué con mi papá y le dije, mi mamá ya se murió. Me metí a mi cuarto, me tiré en el piso, sentado, y me puse a llorar. Y me acordé. En enero, mediados de enero, yo había orado y le había dicho al Señor, Señor, por favor, ya llévate a mi mamá. Estoy cansado, estoy agotado. Estamos agotados, no nada más yo. Mi mamá está agotada, mi papá está agotado, mi hermana, mi abuela, todos estamos cansadísimos. Por favor, termina esto. Llévatela. Por favor, ya. Déjala de sufrir, deja que esté sufriendo. Ya no podemos. Estamos agotadísimos. Por favor, mátala. Permítele que se muera. Y casi un mes después, Dios me contesta mi oración. Y permitió que mi mamá muriera. No, Jonathan, en ese momento se me vinieron 1000 ideas a la cabeza. Y la primera idea que se me vino a la cabeza fue, yo maté a mi mamá. Por mi culpa, por mi oración, y sí, porque yo la levanté, mi mamá se murió. Si yo no le hubiera pedido a Dios que mi mamá se muriera, porque estaba cansado, y si yo no la hubiera levantado de la cama cuando me pidió ir al baño, mi mamá ahorita estuviera aquí. Y esto es algo que yo no le he contado a mucha gente. O sea, de esto saben muy poquitas personas. Este sentimiento de culpabilidad lo cargué en silencio durante casi 8 años. No se lo compartía a nadie. Porque yo tenía miedo de que la gente me culpara. Porque yo mismo me culpaba por la muerte de mi mamá. Llegó la Cruz Roja, Semefo, se llevaron el cuerpo de mi mamá. Hicimos el mismo día que falleció, ese mismo día hacemos el funeral. Y al día siguiente hicimos el sepelio. Mi mamá era una persona muy influyente aquí en la Asociación de Baja California. Vino toda la administración de la iglesia, del estado. Mi mamá juntó muchísima gente el día de su funeral. O sea, fue impresionante la cantidad de personas que vinieron al sepelio, al funeral para estar con mi mamá. Y yo recuerdo que después de llorar esa vez en el cuarto, de ahí no volví a llorar. Yo fui, de hecho, de mi familia, el único que pudo hablar durante el velorio para agradecerles a las personas que habían asistido. Y la última vez que yo recuerdo llorar en ese momento fue cuando bajaron el ataúd, porque yo sabía que en ese momento, en este mundo, ya no iba a volver a ver a mi mamá. Y se me salió una lágrima mientras iban bajando el cofre, el féretro. Y ya. De ahí vinieron meses raros. No sé si tengas preguntas de aquí. Más que pregunta, quisiera, ya no quise cortar, ¿no? Por lo que estás contando. Muy emotivo. La parte de la culpabilidad que sentías, ¿no? Supongo que vamos a hablar un poco de eso. Sí. Solamente mencionar que esta sensación, yo estoy casi seguro que hay mucha gente que está viviéndola. O sea, tú te sentías culpable porque oraste, ¿no? Hay otros que a lo mejor no lo han verbalizado. O sea, que no lo han dicho ni en oración, pues, pero lo piensan. Y se deben de sentir igual de culpables, ¿no? Pero no es así. Es decir, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Querer tomar cierta actitud o cierto momento o cierta situación
y alejarla de todo lo que está alrededor, pues no es justo, ¿no? Claro. O sea, no es justo. Yo te decía incluso desde el principio, ¿no? Bueno, sí suena complicada la frase. O sea, claro, decir, yo le pedí eso a Dios. Pero también, por otra parte, creo que todo el mundo, o sea, todos vamos a estar de acuerdo de que si yo te diera a escoger, oye, ¿tú preferirías que tu mamá hoy estuviera viva? Pues la pregunta es obvia, Claro, ¿no? O sea, claro. ¿qué hijo va a querer qué hijo va a querer que su mamá muera, ¿no? Y menos tan joven. Pero era una situación muy complicada, ¿no? Y creo que solo mencionar eso, ¿no? Que creo que si de pronto alguien está pasando por una situación como esta, es de decir, se siente culpable, ¿no? Porque o no puede vivir su duelo en paz, o no puede sentirse triste en paz porque dices que de alguna manera yo quería esto. Bueno, es que querías aquello porque naturalmente quieres descanso. Y es natural que no quieras esto, ¿no? Porque tampoco quieres eso. O sea, finalmente no es como que realmente tú quisieras que Dios permitiera que tu mamá descansara. Pues no, tú hubieras preferido tenerla contigo, ¿no? Bien. Pero pues no era la circunstancia, ¿no? Claro. Y, o sea, justo para también decirles a esas personas que a lo mejor están cargando con un sentimiento de culpabilidad por algo parecido tal vez a lo mío, no es tu culpa. La Biblia dice que nada pasa debajo del cielo sin que Dios no lo quiera. Y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo entenderlo en ese momento. A veces no podemos entender los planes de Dios porque los planes de Dios son inmensos, son del tamaño del universo. Y nosotros no tenemos todo el contexto ni todo el panorama. Pero cuando eres capaz de poner las cosas y decir, ¿sabes qué? O sea, Dios puede hacer que esto que me está pasando, que es muy malo, Dios puede hacer que esto brote en algo bueno. En algún momento, en algún punto y de alguna manera que solamente Dios sabe cómo. Entonces, yo tardé años en entenderlo. Decirle a las personas, no se tarden años en entender esta parte. Porque al final de cuentas, la única persona que está sufriendo eres tú. Nadie más está sufriendo. Y más si es algo que cargas en silencio, ¿no? Sí, correcto. Y se vinieron meses raros, dijiste. Sí, de ahí vinieron meses raros porque fueron meses extraños. Yo regresé a Montemorelos. ¿Enseguida? No, regresé, estuve todo marzo aquí en Ensenada y regresé para finales de abril, más o menos, el 20 de abril por ahí regresé a Montemorelos. Regresé junto con mi hermana, nada más que mi hermana se quedó en la ciudad de Monterrey trabajando y yo regresé directamente hasta Montemorelos porque a mí por mi situación y por todo esto me ofrecieron la oportunidad de ser el coordinador de uno de estos grupos de colportaje que había mencionado, que es el que llegan en cada verano o cada invierno a trabajar a diferentes lugares, y me ofrecieron la posibilidad de ser uno de esos coordinadores de esos grupos, y pues yo tomé la decisión de aceptarlo, porque al final de cuentas pues es una manera un poquito relativamente más sencilla de autofinanciarte, ¿no? De ahí pasó el verano, estuve trabajando, cargando con todo, llenándome de actividades para no pensar en toda esta carga emocional de yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. De ahí vienen el primer semestre ya de la carrera, igual saturadísimo de actividades, me metí a todas las actividades que todo pude. Lo que se podía todo hacer, lo que se podía para no tener tiempos muertos. O sea, en ese momento yo me estaba negando desde el momento del funeral. Y todos esos meses hasta después del verano, yo me estaba negando la oportunidad de vivir el duelo de mi mamá. Y a cachitos había ciertos momentos en los que la máscara de tranquilidad, de sonrisa, de todo está bien, de fortaleza, porque todo el mundo me decía, es que eres muy fuerte. No, no era muy fuerte, tenía una máscara para poder soportar el dolor que llevaba yo por dentro, y esa máscara se caía a los ratitos que yo tenía cuando yo estaba solo y me ponía a llorar y me ponía a gritar y me ponía a berrear y me rompía, y luego yo mismo decía, no, ya, cálmate. Y volvía otra vez a colocarme la máscara. O sea, realmente nunca fui fuerte, porque mucha gente cree que yo fui muy fuerte porque yo pude estar ahí, porque ayudé a mi mamá, porque estuve en el funeral, porque hablé, porque muy pocas veces me han visto llorar por eso. O porque nunca me han visto consternado platicando de esto. No, esto no es fortaleza, no hay que engañarnos. Esto realmente es una máscara que tú colocas para no mostrar tu fragilidad, para no mostrar los verdaderos sentimientos que traes por dentro.
Y yo no lo entendí tampoco inmediatamente, lo entendí hasta casi un año después. Casi un año después de la muerte de mi mamá, llegó un punto en el que fue insostenible para mí la mentira de decir estoy bien. Y caí en una depresión muy fuerte. ¿Estabas en Montemorelos Estaba todavía? en Montemorelos y ya en ese momento mi hermana ya estaba viviendo también en Montemorelos, pero mi hermana por su parte también estaba viendo su duelo, ¿no? Y ella salía mucho con gente, con sus amigos, salía, se iba, regresaba tarde, entonces yo pasaba muchas horas ya en ese momento yo solo. Entonces yo caí en una depresión muy, muy, muy fuerte estando yo solo. Yo estaba estudiando ya el segundo semestre, pero por algunas situaciones tuve que alejarme de muchos de mis amistades que había hecho durante la carrera y me tuve que salir de muchas de las cosas en las que me había metido durante el primer semestre porque ya no me daba la cabeza para eso. O sea, yo estaba tan deprimido por dentro, tan triste, Sí. tan agobiado, con tanto sentimiento de culpabilidad que ya no podía sostenerlo. Y llegó un punto en el que dije, no, es que no puedo solo. O sea, acudí a pastores, a los pastores de la misma carrera, de la misma facultad de teología, y los pastores pues me citaban versículos, ¿no? Mira, Jesús lloró también por su amigo Lázaro, es normal, Jeremías estuvo deprimido, Elías también lo pasó, o sea, me mencionaron ejemplos bíblicos, pero para mí no era suficiente. O sea, yo decía, sí, empatizo con ellos, los entiendo, pero a ellos Dios les hablaba, a mí no, Dios no me está hablando. Dios está ahí, yo soy consciente de que está ahí y está escuchándome, pero Dios no me habla a mí directamente para consolarme como le habló a ellos. Entonces, yo necesito algo más. Yo me sentía perdidísimo, no sabía en qué estaba. O sea, Sí. y uno de los pastores de la facultad, el pastor Juan José Andrade, que si escucha el podcast, un saludo. Sí, Un saludo. A lo mejor ni se acuerda de mí, pero él me aconsejó y me dijo, ¿por qué no buscas terapia psicológica? No es que yo nunca creyera en la terapia psicológica, pero yo nunca había ido al psicólogo. O sea, había ido al psicólogo de la escuela para platicar un poquito acerca de situaciones con los maestros, pero nunca por un problema mío, ¿sabes? O sea, nunca por algo. Tú te habías abierto. Ajá, pero, o sea, y con nada, pues, o sea, yo crecí y tuve una infancia muy normal, pues, entonces yo nunca tuve problemas familiares, nunca tuve violencia, nunca sufrí nada de esto, entonces yo nunca lo había visto como una necesidad, pues, y todas mis necesidades de afecto, emocional y todo eso, pues, habían sido satisfechas en casa, entonces realmente no necesitaba yo ir al psicólogo, yo no lo nunca lo había visto necesario, pero en ese momento cuando me dijo el pastor, o sea, porque a ti lo que te buscas, lo que necesitas es algo psicológico, no puedes estar lidiando con esto. Y pues fui a terapia psicológica. De parte de la Universidad de Montemorelos, a un ladito, hay un hospital que depende también de la universidad, el muy conocido Hospital de la Carlota. Okay. Que será conocido para la gente de Nuevo León, ¿no? Sí, para los de Montemorelos sobre todo. Y de Montemorelos, sí. Los famosos, los carloteños. Entonces yo empecé a ir ahí al área de psicología en el Hospital de la Carlota y empecé a hablar con la terapeuta, no me acuerdo ni siquiera del nombre de la terapeuta, y le empecé a explicar, a contar toda la historia que te estoy contando. Y cuando llegamos a la parte de la culpabilidad, me dijo, ¿por qué te sientes culpable? Me volteé a ver. Y le digo, es que si mi mamá, si yo no hubiera hecho nada, mi mamá estuviera aquí. O sea, yo estoy seguro de eso. Digo, porque yo le oré a Dios porque mi mamá se muriera, número uno. Y número dos, yo la levanté, yo la cargué. O sea, como quien dice, mi mamá se me murió en los brazos, pues yo sí. estaba en shock todavía por eso, pero no lo había aceptado que estaba en shock porque mi mamá se me había muerto en los brazos. Y la psicóloga me dijo, no es tu culpa. Y poco a poco, a través de la terapia y de las semanas, me fue ayudando a ver que realmente no era mi culpa, que no había sido mi culpa, que yo no había tenido la responsabilidad de que mi mamá se falleciera, mi mamá se muriera, que era un proceso normal por la enfermedad que tenía mi mamá y que al final de cuentas, tarde o temprano, todos los que estamos en el mundo y que vivimos, en algún punto vamos a dejar de existir, vamos a morir. Es un proceso normal, que obviamente, me decía la psicóloga, a ti te cuesta trabajo aceptar la muerte de tu mamá porque tu mamá era el ancla de tu vida terrenal. Claro. O sea, tu mamá, tu imagen de Dios o tu reflejo de Dios, porque es una psicóloga cristiana, se ve reflejado a través de la vida de tu mamá. Entonces, el hecho de que tu mamá ya no esté en vida,
para ti es como si Dios dejara de existir, porque el reflejo que tú tenías de Dios en el mundo era a través de tu mamá. Te sientes perdido y te sientes que Dios no te escucha porque la persona que te conectaba con Dios ya no está. Sí. Y entonces a mí me cayó el 20 y empecé a llorar, Jonathan, cuando tienes una idea ahí en consulta, pero no llorar así de que no, gritos, berreado, o sea, era impresionante. Yo creo que el hospital pensó, no, hombre, yo me voy de aquí. Como que no está funcionando sí, la terapia. sí, yo me voy de aquí. Pero para mí, en ese momento se me cayó la máscara, ¿sabes? O sea, esa máscara de fortaleza que me había puesto durante un año, que se había roto nada más a cachitos, que nada más se había craqueado, ahora se había roto por completo en ese momento. Un año después de la muerte de mi mamá. Y yo comencé a gritar y a llorar. Y dije, sí, esto es lo que necesitaba. Y a través de, seguí ese semestre yendo a terapia y me siguió ayudando la psicóloga a través de ciertas, para esto yo no le dije a nadie que estaba yendo a psicólogo. O sea, no le dije ni a mi hermana, no le dije a mi novia, no le dije a mi papá, no le dije a nadie. No porque fuera un secreto para mí o porque me diera pena, sino porque yo quería que la gente siguiera viendo en mí esa fortaleza. No quería que la gente supiera que yo estaba deprimido. Porque yo decía, si yo digo que yo estoy deprimido, mi hermana se va a venir para abajo. Mi papá se va a venir para abajo. Como que en ese momento yo sentía que yo me había convertido, que igual y no es cierto, ¿no? Pero esa es mi percepción. No, pero sí, esto es lo que tú pensabas. Que yo me había vuelto en el ancla de mi familia. Entonces yo decía, si yo me desmorono, la casa se viene para abajo. O sea, que esto es muy normal cuando en un hogar hay una pérdida, ¿no? Los integrantes suelen sentir este peso, ¿no? De esta necesidad de ponerse una máscara para que el otro no... Y lo peor es que a veces estamos todos con la máscara, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, después de esto, comienzo poco a poco a sanar esa parte de la muerte de mi mamá. Me voy otro verano a seguir trabajando y después de ese verano decido dejar Montemorelos. Varias razones, ¿no? Y decido regresar a Ensenada. Desafortunadamente abandoné un poquito la parte de la terapia, o sea, ya no seguí yendo al psicólogo, pero sí seguía trabajando en la parte de lo que me había enseñado la psicóloga hasta este momento, ¿no? Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi pareja, de mi novia, con el apoyo de mis papás, el apoyo de mi hermana, pues el día de hoy puedo decir a 10 años, casi 11 años de la muerte de mi mamá, que aunque la herida sigue estando ahí y sigue doliendo porque seguirá doliendo durante años, la realidad es que puedo decir que está más sanada. Ya no estoy en depresión, ya no estoy constantemente sintiéndome culpable, ya no me siento culpable para nada. Entiendo la situación, cómo ocurrió y por qué ocurrió, y entiendo que Dios fue bueno conmigo, que me permitió disfrutar a mi mamá 3 meses más, porque Dios pudo haber permitido que mi mamá falleciera en el momento en el que nosotros llegamos a Ensenada después de haber estado esos 4 meses en Monterrey, y Dios permitió que tanto mi hermana como yo pudiéramos disfrutar a mi mamá 3 meses más. Y le doy gracias a Dios por eso. Y aún más le doy gracias a Dios porque al final de cuentas me permitió disfrutar a mi mamá durante muchos años, durante 20 años, mucho más de lo que muchas personas lo pudieron llegar a disfrutar. Entonces, hoy para externarlo, o sea, lo único que yo tengo son palabras de agradecimiento y de gratitud hacia Dios en primer lugar y después hacia las personas que estuvieron ahí. Obviamente con varios me peleé y con varios discutí y en su momento les pedí perdón, pero hoy puedo decir que Dios respondió mi oración y que una de las grandes peticiones que yo siempre le hice a Dios fue, en medio de todo este proceso, ayúdanos a llegar a un lugar de paz. Y puedo decir hoy a 11 años que Dios me ha dado la paz que tanto le pedí durante esos lapsos de tiempo. Y que hoy con su ayuda, pues estamos aquí. Mal o bien, totalmente, seguimos aquí. Y lo único que sigo haciendo aquí es esperando la venida de Jesús para volver a tener esa cita que le dije a mi mamá antes de fallecer, esa cita que íbamos a tener en el cielo. Y yo sé que en el momento en el que estemos allá, ella va a estar ahí esperándome y esperándonos a mi papá, a mi hermana, para poder volver a tener ese encuentro que nos prometimos. Y estoy muy agradecido con Dios por eso, por la oportunidad de haber podido experimentar por todo esto, porque, bueno,
aquí ya gente habrá escuchado el episodio de Fanny. Fanny es mi novia y gracias a que Dios me permitió vivir a mí primero, casi 10 años antes de que falleciera la mamá de Fanny, como ya nos lo narró en el capítulo anterior, me permitió a mí primero experimentar eso para yo poderla apoyar en ese momento cuando ella tuviera que pasar por eso y saber qué hacer y qué no hacer porque yo ya lo había pasado. Y así con muchos, casualmente, bueno, no creemos en las casualidades, ¿no? Correcto. Pero justo después de que falleciera mi mamá, en los años posteriores, muchos amigos, muchos seres cercanos perdieron madres, padres, seres cercanos. Y gracias a que yo pasé por eso, pude tener, más que palabras, pude saber cómo orientarlos en cómo vivir sus procesos de duelo, porque yo previamente ya lo había vivido. Entonces estoy agradecido con Dios porque me permitió experimentarlo para yo poder ayudar a otras personas. Sí. Sí, definitivamente. Es algo que hemos comentado en este espacio y que ahorita que lo estás diciendo tú, pues quienes siguen los episodios cada semana, este es un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo hemos mencionado antes que pues Dios nos permite pasar por ciertas cosas porque de alguna manera esto puede ser bendición para otras personas, ¿no? Por eso decimos al inicio de los episodios y al final que creemos de verdad que cada historia que se comparte acá puede ser una bendición para la gente que está escuchando esto, ¿no? Porque no sabemos qué están viviendo o si están por pasar algo, pero saber que hay alguien que ya pasó por ahí, que ya caminó ese sendero, pues eso es reconfortante, ¿no? Saber que Dios en medio de esas situaciones ya ha ayudado a otros y pues eso quiere decir que nos puede ayudar, ¿no? Pues creo que le transmitiste una certeza a tu mamá ese día, ¿no? El último día que pudiste estar con ella y hablar con ella, ¿no? Dijiste algo así como, hiciste tu trabajo, mi hermana y yo ya estamos grandes, estamos en el camino, aquí nos vamos a mantener y bueno, yo no sé si va a haber internet en el cielo, no sé si va a haber YouTube, me encantaría, Ojalá que sí. Sería genial. Sería muy interesante, ¿no? Que de pronto, digo, tú se lo podrás decir. Claro. Tú se lo podrás decir de primera mano porque creemos en eso, ¿verdad? Creemos que cuando Jesús venga, pues será una oportunidad para reencontrarnos con mucha gente. Pero sería muy interesante el ejercicio de decirle, ¿no? Oiga, mire lo que dijo su hijo, ¿no? Porque creo que, digo, no sé, yo no soy papá, tú tampoco, no sabemos mucho de eso, pero creo que no hay ilusión más grande para un papá que tener la certeza de que lo que su hijo aprende de pequeño lo va a atesorar o lo va a guardar o lo va a seguir, ¿no? Cuando sea más adulto. No eres tan adulto todavía. No. Eres un joven todavía. Pero creo que eso sería muy reconfortante para ella y que bueno, me da mucho gusto saber que encontraste paz en Dios, en su palabra, con la ayuda necesaria. Esto es así. Claro. Lo hemos dicho también muchas veces. Es necesario. Hay cosas que no se pueden tratar solamente desde una perspectiva espiritual, porque no son como tal espirituales. Claro que la parte espiritual aportará, dará su trabajo, pero hay otras cosas que son necesarias, ¿no? Entonces, Roberto, pues yo te quiero agradecer por abrirte con nosotros, por compartirnos esta historia. Ahora sí ya hablo en plural porque para estas alturas ya mucha gente la está escuchando, ¿no? Siguió esta historia hasta este punto. Y me gustaría, antes de que nos despidamos, que tomaras un minuto, ¿verdad? Y le dijeras a la gente un último mensaje, algo que quieras dejar en sus mentes. Claro que sí. Yo les diría que si estás pasando por el peor momento de tu vida, o cuando menos para ti es el peor momento de tu vida, no te agobies, no te estreses de más. Dios está al control de todo. Y la Biblia es muy clara. Dios puede tomar la peor situación en la que puedes estar viviendo para hacerle una bendición para tu vida. No te agobies, no te estreses porque Dios está al control de cada uno de esos momentos. Está bien estar triste, está bien llorar, está bien estar deprimido a pesar de que somos cristianos. Busca ayuda si lo requieres, no solamente ayuda espiritual, también ayuda profesional. Créeme, no te vas a arrepentir. No está mal ser un cristiano deprimido. No tiene nada de malo ser un cristiano deprimido. Al contrario, si tú te abres a la oportunidad de
dentro de tu fe, vivir esta parte de la depresión por medio del tratamiento profesional y del tratamiento espiritual, cuando salgas vas a encontrar una gran rama de bendición que está muy poco explorado por parte de la iglesia. Podrá ser solamente de una gran bendición para tu vida, sino también para la vida de los demás. Entonces, no te desanimes, no te caigas, no te quedes tirado, aprovecha las oportunidades que Dios te da y aún lo peor del mundo, Dios lo puede tornar en una gran bendición. Así que, sigue adelante. Roberto, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias Jonathan, por darte el tiempo, por venir, por compartirnos esta historia. Y gracias también a quienes han llegado hasta este momento del episodio. Recuerden compartir esta historia, ¿verdad? Si creen que puede ser de bendición para alguien, envíale directo el enlace. No esperes a que le llegue por ahí. Envíaselo, compárteselo, porque seguramente esto puede ser de mucha bendición. Creo que si tienes la oportunidad, bien harías también bueno, si puedes y estás ahí cerquita, dale un abrazo a tu mamá o a tu papá, ¿verdad? Sí, aprovechalo. Si no estás tan cerquita, mándale un mensaje, recuérdales que los quieres, que estás contento de tenerlos. Creo que es un buen momento, ¿verdad? Esta historia nos pone en ese contexto, en esa perspectiva. Y bueno, no olvides, ya lo mencionó Roberto, no quiero volver a mencionarlo yo, pero no olvides que pues todo eso es bendición de Dios, ¿verdad? Y bueno, antes de despedirnos, un regalito para Roberto. Muchas gracias. Dios te bendiga, Roberto. Y un consejo para ustedes: ora hoy y confía siempre. Esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.